nos sirve en el diagnóstico justamente para saber palpar, incluso dentro de esa palpación, en las especies que tengamos hacerlo, pues nos sirve también para llevar a cabo algunas biotecnologías reproductivas, ¿no? Como sería la inseminación, como sería la transferencia de embriones. Entonces, pues es importante, si yo no sé cómo es el aparato reproductor de una cerda, cómo es el aparato reproductor de una borrega, pues no sé en dónde voy a examinar o nada más lo voy a poner ahí se va, ¿no? Nos comentan en el chat para saber qué órgano o aparatos están involucrados en cada proceso, ¿ok? Para conocer la forma normal de las estructuras cuando haya algo diferente o algún cambio. Exactamente, ¿no? Tenemos que conocer lo que es normal para después saber cuándo ya es anormal, cuando hay una patología. Entonces, dentro del aparato reproductor, pues vamos a empezar hablando del aparato reproductor. También de los machos, tenemos o hablamos de genitales externos y genitales internos. Los genitales externos, pues son todas aquellas estructuras que podemos inspeccionar, palpar externamente. En el caso de las hembras, pues estamos hablando de los labios vulvares menores. En nuestras especies domésticas no hay labios vulvares mayores, como en el caso de las mujeres, por ejemplo, que tienen labios vulvares mayores y menores. En nuestras especies domésticas solamente hay labios vulvares menores y tenemos el clítoris. Dentro de las estructuras de los genitales internos, digamos de lo más externo hacia lo más profundo, vamos a tener la vagina. La vagina digamos que tiene una porción craneal y una porción caudal. A la porción caudal también se le conoce como vestíbulo. Y en esta parte del vestíbulo vamos a encontrar el meato urinario o bien orificio urinario sobre el piso de la vagina. Y esto es importante siempre considerarlo. ¿Por qué? Porque al momento en que hagamos una inseminación o vamos a aplicar un dispositivo, siempre tenemos que evitar este meato urinario para no dañar. Entonces vamos a tener el vestíbulo, vamos a tener en sí ya lo que es la vagina como tal, vamos a tener el útero. El útero se divide en 3 porciones. Uno que es el cérvix o cuello del útero, el cuerpo del útero y los cuernos uterinos. Después de los cuernos uterinos viene esta como tripita que corresponde al oviducto y finalmente tenemos los ovarios, ¿vale? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, ahora, dentro de las diferentes especies domésticas, pues también ese aparato reproductor se encuentra en cavidad pélvica. En algunas especies llega un poquito más hacia cavidad abdominal, pero va a estar sostenido por un ligamento. Ese ligamento, pues, es continuación del peritoneo, y a este ligamento por el cual se sostiene el aparato reproductor se le conoce como ligamento ancho. En el caso de los rumiantes, el aparato reproductor va sobre el piso de la pelvis y después continúa un poquito hacia cavidad abdominal, pero tiene esta forma como de cuernos de carnero. Justamente parece que los cuernos del útero, como esta curvatura, y hace que el aparato reproductor se posicione como unos cuernos de carnero. En el caso de la yegua, va sobre el piso de la pelvis y los cuernos uterinos quedan hacia dorsal, de tal manera que los ovarios quedan en la región sublumbar, muy juntitos a los riñones, y le da más bien una forma, aquí en la imagen no se ve muy bien, pero más adelante lo van a ver, le da una forma como de T. En el caso de la cerda, el aparato reproductor va sobre el piso de la pelvis, pero dado a que los cuernos uterinos de la cerda son muy largos
partes se contornean mucho, pues caen sobre lo que sería cavidad abdominal. Tienen esta forma. Y en el caso de la perra, pues también esos cuernos uterinos son muy largos, pero más que nada también va sobre el piso de la pelvis y cavidad abdominal, ¿vale? Bueno, entonces platicábamos de los genitales externos, que básicamente la vulva, pues va a estar conformada por los labios vulvares menores. En el caso de la vaca, pues esos labios vulvares son bastante amplios, elásticos también, este es de vaca. En el caso de la perra, forma como una comisura como en forma de T. En el caso de la cerda, esos labios vulvares son muy laxos y es bastante amplio también. Igual que en la yegua, también son bastante largos y laxos. Y en el caso de los pequeños rumiantes, es como hay una pequeña proyección, como una pequeña papilita, que es continuación de esos labios vulvares. Y también tenemos el clítoris. El clítoris es una estructura bastante, primero que la vamos a encontrar sobre la comisura ventral de lo que sería el piso de la vulva, y es una estructura que tiene mucha inervación. Por lo tanto, podríamos decir que es el homólogo en el macho de lo que sería el pene. Ahora nos vamos hacia lo que serían los órganos o los genitales internos, y tenemos la vagina. ¿Cuál será la función de la vagina? ¿Para qué creen que sirva? Pues me parece que como su función principal es funcionar como un órgano receptor del pene durante el apareamiento. Ok, es un órgano altamente dilatable y, como bien dice Julio, va a ser muy importante para la cópula. Es como un órgano justamente receptor para que se lleve a cabo la cópula. Dice aquí que se segrega moco como protección. En el caso de la vagina como tal, ¿no? Más bien el moco viene de otra parte. Deyanira nos dice recepción del pene y canal de salida para el producto. Exactamente. Básicamente la vagina va a tener esa función de ser un órgano receptor del pene para que se lleve a cabo la cópula, pero también forma parte del canal del parto. Ok. Rodrigo me dice que de repente aparecen unos cuadros grises. Eso es porque de repente abro el chat y lo que yo veo en el chat, pues ustedes lo ven como un cuadro gris, ¿no? Esto lo hago porque generalmente les digo, cuando están Tania o cuando está Ángeles, ellas me ayudan con las participaciones y ven quién está hablando, etcétera. Pero hay veces en que no están, como hoy, y pues tengo que irme fijando quién está apoyando, quién está participando, ¿no? Entonces, en el caso de la vagina, les comentaba, viene una porción craneal y una porción caudal. A la porción caudal dijimos que también se le conoce como vestíbulo, pero algo importante de la vagina es que la parte craneal de la vagina va a estar revestida por epitelio columnar y la parte caudal está revestida por epitelio escamoso estratificado. También de repente, si voy muy rápido, me avisan, porque luego empiezo a hablar y hablar y me voy, y ustedes pues yo sé que van apuntando. Doctora, ¿podría repetir el epitelio de la porción craneal, por favor? Sí, en la porción craneal básicamente es epitelio columnar, y en la porción caudal pues es un epitelio estratificado.
escamoso estratificado. ¿Sale? En la mayoría de las especies no hay ningún problema con la vagina. Sin embargo, en la perra tenemos una particularidad, que es que la vagina de la perra es muy larga, el vestíbulo es muy largo. Además de que ese vestíbulo, esa vagina, se va haciendo como más angostita hacia la parte craneal, es decir, como que sufre un angostamiento de esa vagina. Y justamente donde sufre ese angostamiento, esa reducción de tamaño, se le conoce como cingulum. Esto no se les debe de olvidar porque luego les preguntan en clase, en caninos, porque, ¿qué es esa estructura y para qué sirve? Pues realmente ese cingulum es ese angostamiento de la vagina o del vestíbulo que se continúa con la vagina craneal, pero es justamente ahí donde los perros se abotonan. ¿Qué es lo que pasa? Hagan de cuenta que más adelante vamos a ver también anatomía del perro, pero en el caso del perro tiene un pene que se le llama como pene vascular. Entonces cuando tiene el estímulo, viene la erección, ese pene se hace grande, ¿no? Hagan de cuenta que llega, se monta la perrita, introduce el pene, llega el estímulo de la erección y justamente el pene va a entrar aquí. Llega, entra, hay penetración, hay dilatación de ese pene, se hace más grande y por otra parte, esta parte está muy reducida. Entonces eso provoca justamente que se abotone, ¿sale? Y déjenme ver, cingulum, ajá, exactamente, así como lo escribió Rodrigo. Y bueno, entonces en esa parte es justamente donde se da el abotonamiento. En las demás especies, pues realmente... Disculpe, doctora, Mándeme. yo tengo una duda. Ajá. El agrandamiento del pene o el ensanchamiento solamente ocurre cuando hay penetración. También puede pasar cuando no hay penetración. No, lo que sería el pene en sí solamente va a dilatarse cuando hay erección. Cuando el macho, ante un estímulo sensorial, ya sea que huela, que vea, se emociona, llega el estímulo, después también lo vamos a ver con más calma, llega el estímulo hasta cerebro, viene una respuesta nerviosa y como respuesta se da la erección. Entonces el pene se pone más turgente, se dilata en el caso de penes vasculares, pero puede haber o no penetración. Aquí el punto es que mientras que el macho reciba el estímulo y se dé la erección, ese pene se puede dilatar, se puede hacer grande. ¿Sale? ¿Sí? Gracias. Sí, De gracias. nada. Y dice, ahora también hay algunas patologías en las cuales ustedes pueden ver que el macho traiga fuera el pene siempre, pero no hay una dilatación, sino ahí hay otro problema, otra patología, y el macho no puede retraer ese pene, ¿vale? Y dice aquí también, Denise dice, vulgarmente se podría decir que el cingulum es el tope, pues sí, ¿no? Más bien es como donde queda retenido el pene en el momento en que se da el abotonamiento. Y fíjense que la naturaleza es tan sabia en varios procesos fisiológicos, y en nuestro caso pues lo vamos a ver más en la parte reproductiva, pero la naturaleza van a ver que es bien sabia, ¿no? O sea, hay estructuras bien específicas justamente para que se dé ese apareamiento. ¿Qué es lo que busca la reproducción de las especies? Pues finalmente busca que los individuos se apareen y dejar descendencia, que la hembra quede gestante. Entonces, ¿cómo se le ocurre a la naturaleza de repente? Pues el macho que tenga un pene, que al momento en que haya erección, pues se dilate, ¿no? Que crezca. Y la hembra, pues aquí debe haber un espacio reducido, ¿para qué? Pues para que retenga ahí
el pene, ¿no? En lo que se da la eyaculación, y después también vamos a ver por qué es importante que retenga ese pene ahí, ¿no? Pero ahorita ya no me quiero extender y salir más del tema. Ahorita estamos viendo esta parte anatómica. Entonces, Doctora, ajá, yo tenía una duda. Esta parte de la diferencia del epitelio vaginal, caudal y craneal, ajá. ¿qué importancia médica tiene? O sea, aparte de conocer cuál es lo normal, me preguntaba si la importancia radica en la citología. Viene una parte exactamente. En la parte, cuando hacemos diagnósticos por citología vaginal exfoliativa, algunas veces para saber patologías y otras veces para determinar la etapa en la que se encuentra la hembra del ciclo estral, es justamente por eso, ¿no? Para saber qué tipo de células vamos a encontrar aquí y cuándo ya es anormal, ¿sale? En eso radica más que nada. Gracias. De nada. Bueno, ya pasamos la vagina, ahora nos vamos al cérvix. ¿Cuál es la función del cérvix? ¿Cuál será? ¿Cuál creen? Es la contracción, me parece, ¿no? Contracción, muy bien. ¿Qué más hay? Déjenme poner acá esto. Ok, comunicación entre vagina y útero, es decir, forma una barrera, si se dan cuenta, va a formar una barrera entre la parte externa y ya la parte interna. Producción de moco, ajá, exactamente. Aquí quien realmente produce el moco es el cérvix y después ese moco, de acuerdo a la etapa del ciclo estral, puede ser muy abundante que finalmente termina saliendo por vagina, ¿no? O si es el parto, pues también produce moco y sale por vagina. Y glándulas, ok. ¿Tendrá alguna otra función? ¿Sirve como paso para el feto, bueno, ya posteriormente para el nacimiento? Ok, alguien por ahí también dijo que ayuda a retener el semen. Tenemos, creo que ya algunas funciones. Acuérdense que el cérvix, pues es parte del útero, es el cuello uterino, está formado o forma una estructura parecida a un esfínter, y como bien mencionaba, pues es una barrera física, funciona también como parte del canal del parto, como decía su compañera, produce moco, y en algunas especies, dado a sus estructuras, pues también puede ser como un almacén de espermatozoides, ¿no? Un reservorio de espermatozoides en las especies que tienen esta forma. El cérvix está compuesto por una pared muscular, es músculo todo esto que ven. Es una pared muscular gruesa que presenta pliegues de acuerdo a la especie, que en el caso de los rumiantes estos pliegues son transversales, son como anillos que cierran herméticamente. Presenta una hoz interna y una hoz externa, digamos que la entrada y la salida, ¿no? Para que me entiendan. En el caso de las especies que tengan este cérvix en forma de anillos, tiene también unas, estas que ven aquí, estos como anillitos, realmente forman como criptas. Y entonces al momento en que el semen va pasando,
pues muchos espermatozoides quedan como atrapados aquí, ¿no? En lo que se dan cuenta que pues aquí no es el camino, redirijo y me voy. Entonces, por eso es que funciona como un reservorio, digámoslo así, espermático. ¿Qué más? Bueno, en el caso de la hoz externa, digamos la entrada, hace una protusión con la vagina en esta parte, quedando un saquito, un saco ciego, ¿no? Que se le conoce como fornix. Esta parte de aquí que queda entre la vagina y el cervix se le conoce como fornix. Y ahora vienen, en cuanto a histología, aquí es importante que vamos a tener epitelio columnar ciliado y no ciliado. Bueno, en el caso de la vaca, en el caso de la cabra, esos pliegues transversales del cérvix van a ser como anillos. En el caso de la vaca presenta de 4 a 6 anillos cervicales. En el caso de la cabra va a ser un poquito más, son aproximadamente de 6 a 8 anillos cervicales. Doctora, ¿podrías repetir de nuevo eso de los anillos cervicales? Voy a dejar aquí, miren. En el caso de la vaca, el cérvix pues es una pared muscular, ¿no? Gruesa, bastante gruesa. Presenta pliegues transversales que en el caso de la vaca va a formar anillos transversos. En el caso de la vaca son de 4, máximo 4 o 5 anillos transversales o pliegues transversales. En el caso de la cabra, llega hasta 7, 8 anillitos cervicales. Al momento, esto hagan de cuenta que lo abren y se ven así. Si estuviera cerrado, como tal, quedan como anillitos, ¿no? Como estas estructuras por dentro. Entonces, en el caso de la cabra, aproximadamente tiene de 6 hasta 8 anillos cervicales. ¿Qué pasa en el caso de la oveja? En el caso de la oveja también presenta estos pliegues transversales, pero en vez de que sean como tal anillos, estos pliegues transversales son más bien sinuosos, son como embudos que van hacia caudal, pero que no tienen como una forma bien definida como fuera en la cabra o en el caso de la vaca, ¿no? Sino como que se van contorneando, perdón. Por eso se dice que son sinuosos, porque esto, al no ser como tal unos anillos bien definidos, pues esto, ¿dónde creen que nos puede afectar en el caso de la oveja? Y que va a ser importante que consideremos. ¿Dónde nos ¿En afecta? la inseminación? Exacto, a eso iba, muy bien. Al momento de inseminar, ahí hay algunas, justamente esta anatomía, pues nos va a decir hasta dónde puede hacer una inseminación, dónde va a ser más fácil o en dónde no, ¿no? Entonces, esto es importante en el caso de la oveja, tenerlo presente, ¿sale? En el caso, ¿se acuerdan que les decía que el cérvix pues tiene una hoz interna y una hoz externa? En el caso, en la mayoría de las especies, esa hoz externa, es decir, esa entrada, tiene forma como de ombliguito. Este es, por ejemplo, de vaca, en el caso de la yegua también. Si ustedes ven un aparato reproductor y se fijan, pues la entrada se va a ver así, es como un ombliguito. En el caso de la vaca, pues también no hay mucha diferencia. Sin embargo, en el caso de la oveja, otra vez, va a presentar diferentes formas. Esa hoz externa, esa entrada al cérvix, pues puede presentar muchas formas. Se menciona que puede presentar esta forma como en forma de palomita de maíz, como en forma de ombliguito, incluso hay unos que dicen como como de pato. ¿Por qué? Porque trae una papilita y tenemos luego
para hacer una inseminación cervical en el caso de la abeja a veces cuesta un poquito más de trabajo, en primera justamente por la entrada, porque a veces esta trae una papilita que todavía tenemos que levantar y meter ahí la pipeta, ¿no? Se complica un poquito. Entonces esa hoz externa puede tener muchas formas. Si tenemos suerte, pues tal vez nos toca como la forma de ombliguito y pues ya nos facilita la entrada, ¿no? Sin embargo, sabemos que por el tipo de pliegues transversales, pues vamos a tener ahí también dificultades, ¿sale? Otra cuestión, bueno, eso es en cuanto a cervix. Bueno, en el caso de la perra, pues no hay realmente mucha problema, porque ese cervix, aquí viene lo que sería el vestíbulo, la vagina, y luego el cervix, que realmente queda como muy angostito y no tiene alguna particularidad. En el caso de la cerda, si se fijan, la entrada del cervix es como un ombliguito. Hacemos la disección y en vez de que sean pliegues, bueno, son pliegues transversales, pero esos pliegues transversales tienen forma de zigzag. Miren, aquí se ven bastante bien, ¿no? Y yo sabia la naturaleza, ¿qué creen? ¿Cómo creen que sea el pene del cerdo, del berraco? Ah, pues también ese pene, el glande, pues va a tener una forma de tirabuzón, justamente para llegar, introducirlo y que se retenga aquí también. Entonces, fíjense cómo es sabia la naturaleza, ¿no? En el caso de la yegua, vean, la entrada de cervix es como un ombliguito, sin embargo, los pliegues cervicales son longitudinales, ya no son transversales como lo veíamos en el caso de la cabra o de los rumiantes, en el caso de la cerda tampoco, sino más bien esos pliegues cervicales ya son longitudinales, vienen a lo largo de ese cervix. ¿Queda? ¿Sí? Sí, solo me podría volver a repetir el de las perras, ¿cómo es? El de las perras no tiene alguna particularidad, simplemente pues es una estructura que se va como todo el aparato reproductor es un órgano tubular, entonces queda como un tubito nada más, no tiene pliegues, no tiene anillos, no tiene forma de zigzag, no tiene nada, sino es nada más una estructura ahí tubular, ¿sale? En el caso de la cerda, esos pliegues transversales son en forma de zigzag. En el caso de la yegua son pliegues longitudinales. Y en el caso de los rumiantes son pliegues transversales formando anillos concéntricos que en el caso de la oveja como tal no son tan concéntricos, sino más bien son sinuosos. Gracias. De nada. Dice aquí Denise, en gatas hay similitudes con las perras. En cuanto al aparato reproductor, sí, y habrá también particularidades, ¿no? A nivel de cervix, pues no hay particularidades, sino que también es un órgano tubular. No tiene pliegues ni nada de esto. Después llegamos al útero. ¿Cuáles serán las funciones del útero? ¿Cuál creen que sea su función? Nos consta, ok, Julio. Julio nos dice que la gestación, exactamente. La función del útero es albergar la gestación. Y entonces decíamos que ese útero va a estar compuesto por un cuello, un cuerpo y los cuernos uterinos, ¿no? Ahora, dentro de los úteros, de acuerdo a su origen embriológico, hay de diferentes tipos, de acuerdo a cómo se van fusionando esos cuernos uterinos, hablamos de diferentes tipos de útero. Tenemos el útero dúplex o doble. En este útero dúplex o doble, que generalmente lo presentan los marsupiales, los roedores, vamos a encontrar que cada cuerno está dividido completamente. Por lo tanto, hay dos cuellos uterinos o dos cervix. Cada cuerno tiene su propio cervix.
y terminan en una vagina. Entonces, en el dúplex tenemos una vagina, 2 cérvix y 2 cuernos uterinos. Tenemos el útero simple. Este útero simple lo presentan los humanos y lo presentan los primates. ¿Cuál es la característica de este útero simple? Pues que los cuernos uterinos no hay mucho desarrollo. Están muy pequeñitos, casi no hay cuernos uterinos, están muy fusionados, por lo tanto hace que el cuerpo del útero se vea más grande, tenga forma como de pera. Y vamos a tener los oviductos, ¿no? Entonces aquí, esto que ven aquí, pues no son cuernos uterinos, ya son o corresponden a los oviductos. Casi no hay cuernos uterinos, pero el cuerpo uterino pues está muy desarrollado, tiene un cérvix y una vagina. ¿Sale? Después tenemos al útero bicornual. Este útero bicornual lo presentan nuestras especies domésticas. ¿Qué características tiene el útero bicornual? Bueno, pues tiene su vagina, tiene un cérvix, tiene un cuerpo uterino y tiene 2 cuernos uterinos. Ahora, de acuerdo a qué tan separados o fusionados estén esos cuernos uterinos, hablamos de fusión. En el caso hablamos de fusión alta, media o moderada, intermedia, ¿no? En el caso de las yeguas, vamos a tener que presentan un útero bicornual, porque tienen 2 cuernos, con una fusión alta. ¿Por qué? Porque los cuernos casi están fusionados. Si se dan cuenta, casi se parece al simple, ¿no? Casi, pero aquí todavía hay un poquito más de desarrollo de esos cuernos uterinos que a diferencia de este útero simple. Entonces, aquí decimos que son de fusión alta. Vamos a tener cuernos uterinos cortos, un cuerpo uterino grande, está desarrollado. Tenemos a los rumiantes. En el caso de los rumiantes, van a presentar cuernos de longitud media, es decir, sí están separados, pero también están un poquito fusionados. Presentan un cuerpo uterino, digamos, medio, también de tamaño medio. Es decir, un útero bicornual con fusión moderada o media. Y tenemos al útero bicornual de fusión baja. ¿Qué quiere decir? Pues que los cuernos uterinos van a estar muy largos y aparte están muy separados y tienen un cuerpo uterino pequeñito, corto. ¿Quiénes presentan este útero bicornual de fusión baja? Las especies polítocas, es decir, la cerda, la perra y la gata. ¿Sale? Entonces, yegua, útero bicornual de fusión alta, fusión intermedia moderada, los rumiantes, y fusión baja, los carnívoros y la cerda. ¿Sale? Ahorita les va a quedar un poquito más claro. Ahora, comentábamos que al ser un órgano tubular, pues básicamente ese útero está compuesto por unas capas, por 4 capitas. Va a presentar una mucosa, que básicamente es la parte, la mucosa donde vienen las glándulas uterinas. Presenta una submucosa donde va a haber irrigación, va a haber inervación. Y entonces la mucosa y la submucosa se juntan y a nivel del útero se le conoce como endometrio y sería la parte más interna del útero. Mucosa tiene glándulas, es la parte secretora. La submucosa corresponde a la parte que va a contener la inervación nerviosa
y circulatoria se juntan y forman el endometrio, que es la parte más interna. Después, de adentro hacia afuera, vamos a tener el miometrio. El miometrio, pues, es una capa muscular. Básicamente son 2 capas de músculo liso, ¿no? Este sería el miometrio. Y la parte o la capa más externa corresponde a células simples, continuación del peritoneo, corresponde a una serosa, pero en el caso a nivel del útero, se le conoce como perimetrio. Entonces, de adentro hacia afuera tenemos el endometrio, que acuérdense que aquí va a tener la parte secretora, las glándulas uterinas y la inervación. Tenemos después el miometrio, que es la parte muscular, que nos va a servir para contracción. Y la parte más externa tenemos el perimetrio, que es la parte serosa, ¿sale? Y quedábamos que ese aparato reproductor estaba sostenido por el ligamento ancho, ¿no? Ese ligamento ancho que está sosteniendo a ese aparato reproductor en la cavidad pélvica y en cavidad abdominal en algunas especies, de acuerdo a la parte que esté sosteniendo, también va a recibir un nombre. Entonces, si sostiene al útero, a los cuernos uterinos, recibe el nombre de mesometrio. Al ligamento que está sosteniendo a lo que serían cuernos uterinos y cuerpo del útero, se le conoce como mesometrio. Si ese ligamento está más pegadito a lo que sería el oviducto, sostiene al oviducto, se le conoce como mesosalpins. Mesosalpins. Y si está sosteniendo al ovario, se da cuenta que viene el ovario y esta parte del ligamento que está, digamos, sosteniendo el ovario hacia el útero, se le conoce como mesovario. Ahora, en el caso de los rumiantes, que quedamos que tienen una fusión intercornual media, en lo que sería la bifurcación de los cuernos uterinos, también van a presentar un ligamento que se le conoce como ligamento intercornual. En el caso de la vaca, pues este es de importancia porque ese ligamento intercornual nos sirve de referencia al momento de la palpación. Ya lo verán en la práctica, que como referencia en una palpación de vaca, nuestra primera estructura que tenemos que encontrar y que nos va a servir como referencia para localizar todo el aparato reproductor es el cérvix. Una vez que localizan el cérvix, nos vamos más hacia craneal y vamos a encontrar el ligamento intercornual. Este ligamento intercornual tiene dos partes, una dorsal y una ventral. La parte ventral es la que está un poquito más gruesa y es la que debemos, en el caso de hacer palpación, jalar o retraer hacia nosotros. ¿Sale? Y en el caso de las yeguas, va a haber diferencias obviamente a la palpación, y una de ellas es que al momento en que estemos palpando el cérvix, pues no nos sirve de referencia porque quedamos que en la vaca tiene forma de anillos y esos anillos, pues como es tejido muscular, se sienten luego. En el caso de la yegua, quedamos que el cérvix tiene pliegues longitudinales, entonces no se siente, ¿no? Entonces ahí nada más tocan cérvix, llegan y tampoco al tener una fusión intercornual alta, en el caso de la yegua, pues no hay ligamento intercornual, más bien es un vestigio que queda ahí, realmente no hay un desarrollo de ese ligamento intercornual, ¿sale? Y otra cosa
de las que les quiero hablar es que en el caso de rumiantes, otra particularidad, en el caso de rumiantes, en la parte interior del útero vamos a encontrar unas estructuras conocidas como carúnculas. Estas cositas que ven aquí, como si fueran granitos, pues corresponden a las carúnculas. Es tejido muscular, pero estas carúnculas se desarrollan más durante la gestación y justamente nos sirven para que la placenta del producto se una al útero, se fije en esta parte de las carúnculas. Entonces tiene esas proyecciones que se conocen como carúnculas. Miren, todas estas son carúnculas. Ahora me van a decir, tal vez les surja la pregunta, ¿y por qué esas son negritas? Pues también va a depender, este es un útero de oveja y es una oveja de raza Suffolk. Estas razas Suffolk son de cara negra, piel negra, entonces pues por eso las carúnculas están pigmentadas negras, ¿sale? Y eso es totalmente normal. Entonces durante la gestación, en los rumiantes, esas carúnculas alcanzan su mayor desarrollo. Aquí están chiquitas, pero durante la gestación vamos a ver que van a crecer, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos, o vamos bien? ¿Me podría repetir lo de la función de las carúnculas? Bueno, era que se unieran a la placenta. Sí, se unen, en el caso de los rumiantes, la placenta de los rumiantes tiene unas estructuras, hagan de cuenta que son como botoncitos, ¿no? Entonces, otra vez vean, otra vez la naturaleza bien sabia, ¿no? Entonces, en el caso de los rumiantes, la placenta tiene como unos botones. Esto es el feto y esta es la parte materna. La parte materna, el útero de los rumiantes, tiene estas carúnculas. Entonces, estas carúnculas va a depender después lo vamos a ver, pero va a depender la forma, pero justamente estas carúnculas lo que hacen es unirse, agarrarse a esos cotiledones, que es la parte de la placenta del producto, y se une, y se fija. Es con lo que se fijan a la placenta, ¿sale? ¿Para qué? Pues para sostener la gestación durante 5 meses, en el caso de pequeños rumiantes, o 9 meses, en el caso de la vaca. Doctora, Mándeme. ¿qué son los cotiledones? Los cotiledones, ahorita tal vez los términos, me estoy adelantando mucho, pero los cotiledones son estructuras que forman parte del corion de la placenta. Después, ahorita me estoy adelantando mucho, pero bueno, la placenta está formada por 3 capitas. La capa más externa es el corion. En el caso de los rumiantes, ese corion forma esos cotiledones. Esos cotiledones, hagan de cuenta que son como botones que tienen vellitos, tienen vellosidades. Y justamente se unen con las carúnculas. Entonces, los cotiledones están del lado del feto y las carúnculas están del lado de la mamá, del útero materno. Entonces se da la gestación, se va desarrollando el embrión y para fijarse ese feto en el útero, pues es gracias a esas carúnculas con esos cotiledones, ¿sale? Sí, gracias. De nada. Aquí dice que dónde había dicho que estaban esas carúnculas, pues están en la parte interna del útero, en todo el útero, en lo que sería el cuerpo y en la parte como más, ¿cómo decirlo? La parte más caudal de los cuernos uterinos, es decir, toda esta parte de aquí hasta acá puede tener carúnculas. Ya esta parte de los cuernos uterinos ya no. Y acuérdense que solamente son en rumiantes. Déjenme ver más. ¿Ahora? Ajá, solo es en rumiantes. Permíteme tantito. Ok. Ahora sí, perdón, dígame usted. Le quería preguntar, no sé si se me habrá pasado, pero ¿cuál era la función como tal de los cuernos uterinos? ¿Era lo mismo que el útero?
No, en sí los cuernos uterinos pues van a funcionar, en sí el útero, hablamos de albergar la gestación, ¿no? Los cuernos uterinos pues básicamente son también, son como tubos donde básicamente va a ser el paso, el transporte de los, de los espermatozoides hacia el ovocito. Aquí fíjense, ya nos emocionamos con la clase, ya vamos adelantándonos. Miren, fíjense, el ovario está hasta acá, ¿no? El ovario va a ser importantísimo porque ahí es donde se están liberando los ovocitos. Ahorita tal vez me lo van a entender un poquito más, pero está acá, libera el ovocito y el ovocito va a caer, va a viajar por todo el oviducto. Aquí obviamente ese oviducto está extendido, pero normalmente, de acuerdo a la posición de ese aparato reproductor, pues está todo enrolladito, ¿no? Entonces viaja por todo el oviducto y llega aquí a la unión útero-tubárica. Y justamente aquí, cuando se da la cópula, los espermatozoides pasan al aparato reproductor de la hembra, pasan al cérvix, tienen que pasar por el cuerpo del útero, pasan por los cuernos uterinos, vienen hasta acá, llegan al oviducto, algunos van a quedar retenidos aquí, justamente en este paso entre el cuerno uterino y el oviducto, y van a llegar algunos poquitos hasta acá, casi a la mitad del oviducto, y ahí es donde va a ocurrir la fertilización. Entonces, esos cuernos uterinos, pues básicamente son como un medio de paso, ¿no? De transporte. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí, doctora, gracias. Y Pablo, ¿tú fuiste el que levantó la mano? Sí, tenía, Ah. o sea, escuché en la plática que decía que el ligamento intercornual es el que cuando hagamos la palpación vamos a retraer o algo así. Sí, esto más adelante se los van a explicar, o se los vamos a explicar, pero nada más considerar que es el ligamento intercornual. Ahora, ¿en qué especies hacemos palpación rectal? Pues en las especies más grandes, ¿no? En el caso de vacas y yeguas, nada más. En el caso de machos, garañones y toros. Y en algunas ocasiones en caninos, pero la palpación se hace muy sutil y es con fines de diagnóstico para ver si hay algunas patologías en próstata, etcétera, ¿no? Pero en las demás especies, pues básicamente no se hace palpación, sino solamente en vaca y en yegua. Entonces, el momento en que estemos haciendo palpación, justamente hagan de cuenta que van palpando y su primera referencia siempre va a ser el cérvix. Después va a ser este ligamento intercornual. Lo vamos a retraer con nuestro dedo hacia nosotros y posteriormente, una vez que lo acercamos un poquito más hacia nosotros, vamos a ir tocando los cuernos uterinos hasta llegar a los ovarios, ¿vale? Eso lo vamos a ver más a detalle en la práctica. Pero justamente este ligamento intercornual pues también nos sirve para retraer el útero al momento de la palpación. Gracias. Y de nada, y aquí hay otra pregunta. Espérenme tantito. Dice, las carúnculas participan en el reconocimiento y la conexión del feto con la madre. Sí, básicamente lo que son las carúnculas, pues es la parte materna que va a estar teniendo contacto con el feto, con la placenta del feto, ¿vale? Ok. Bueno, entonces miren, este es un útero de yegua. ¿Se acuerdan que les decía? Pues una de las características de su útero de yegua es que a la posición tiene como forma de T. Es un útero que tiene un cuerpo, el cérvix, pues casi no lo vamos a sentir porque quedamos que tiene pliegues longitudinales, tiene un cuerpo del útero muy desarrollado y los cuernos uterinos cortos, por eso decimos que es un útero bicornual de fusión alta, porque casi esos cuernos uterinos se fusionan, son muy cortitos, están muy fusionados, ¿sale?
Y esta es otra forma. Por ejemplo, aquí se ve un poquito más esa forma de T que les mencionaba. Rumiantes, pequeños rumiantes y vaca. Tienen hablamos de un útero bicornual, ambos cuernos, con un desarrollo medio, con una fusión media, ¿sale? Miren, aquí por ejemplo en la oveja tenemos el ligamento intercornual, en la cabra también, en la vaca también, aunque en la imagen no se ve muy bien, pero a diferencia de la yegua, ese ligamento intercornual pues casi ni existe. ¿Por qué? Pues porque esos cuernos uterinos están muy fusionados. En el caso de rumiantes, pues no es así. Esos cuernos uterinos tienen para empezar, son de tamaño medio y la fusión también es media. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería la vulva, la entrada de la vulva, después tendríamos la vagina, vendría el cervix, el cuerpo del útero, los cuernos uterinos, lo que sería el oviducto, aquí ya viene bien enrolladito, y el ovario, ¿vale? Carnívoros y cerda. Como ven, los cuernos uterinos están muy desarrollados, son largos y aparte están muy poquito fusionados, ¿no? Estos están muy separados, a diferencia de las otras especies. El cuerpo del útero es corto, es pequeñito, pero los cuernos uterinos están muy desarrollados. Particularidad en el caso de la cerda, que además de ser largos y muy desarrollados, esos cuernos uterinos se contornean, ¿no? Incluso en la literatura pueden decir que son tortuosos, pero esa tortuosidad se refiere a que se van como enrollando por lo mismo largo que están. Bueno, ya vimos el útero, ¿no? Ahora ya pasamos a lo que sería al oviducto. Aquí viene el cuerno uterino y después ese cuerno uterino se empieza a hacer mucho más delgadito y entra en lo que se conoce al oviducto. El oviducto pues también es un órgano tubular que también va a estar mucho más delgadito. Y justamente en esa unión donde termina el cuerno uterino y donde empieza el oviducto, se le conoce como unión útero-tubárica. Y quedamos que aquí va a tener la función de que muchos espermatozoides se van a quedar ahí atrapados y van a terminar de llevar a cabo un proceso conocido como capacitación. Esa capacitación va a ser muy importante para que puedan fecundar al ovocito. Entonces, ese oviducto, al ser un órgano tubular, pues también tiene una mucosa, una submucosa, una capa muscular y una serosa. Si se dan cuenta, el oviducto va a estar dividido en tres partes. La parte del istmo, que va desde de la unión útero-tubárica hacia más o menos la mitad del oviducto. Después tenemos la ámpula, que es de la mitad del oviducto hacia lo que sería el ovario, y tenemos el infundíbulo. En esta parte del oviducto vamos a tener epitelio columnar ciliado y no ciliado. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué? ¿Para qué sirve o qué? ¿De qué me sirve saberlo? Ahorita tal vez no vamos empezando, pues no van a ver la importancia, pero más adelante, cuando hablemos cuando vayamos viendo las clases, vamos a ver que esto va a ser importante porque al momento que se sale o se libera ese ovocito, pues se va a transportar gracias a ese cilio.
y que muchas células que están aquí en el oviducto que no tienen cilios, también van a ayudar a los espermatozoides que están aquí atrapados a ese proceso de capacitación. Una vez que esos espermatozoides se capacitan, también se liberan y se van en busca del ovocito, ¿no? Entonces, en lo que sería la unión istmo-ampular, es decir, entre el istmo y la ámpula, justamente aquí es donde va a ocurrir la fertilización. ¿Entre el istmo y cuál? Y la ámpula, aquí. Justamente aquí es donde ocurre la fertilización. Me dice que si puedo repetir lo del istmo, pero no sé a qué te refieres a lo del istmo, si a las células que lo componen. En sí, el oviducto van a tener epitelio columnar simple ciliado y no ciliado, ¿no? Todo ese oviducto está revestido por epitelio ciliado y no ciliado. ¿Cuál es la función? Bueno, de que el epitelio ciliado me va a ayudar al transporte de los gametos hacia el sitio de fertilización que quedamos es la región istmo-ampular. Y el epitelio columnar no ciliado, pues me ayuda a los espermatozoides a nivel de la unión útero-tubárica a que terminen de capacitarse. ¿Vale? Entonces, ya pasamos al ámpula y... ¿Sí? Doctora, perdón, es que mi audio se estaba trabando y no escuché lo que estaba repitiendo. Bueno, lo vuelvo a repetir, no hay problema. Todo el oviducto tiene epitelio columnar simple y ciliado. El epitelio columnar ciliado nos ayuda al transporte de los gametos, ya sea que el ovocito baje y que los espermatozoides suban, y el epitelio simple columnar me va a ayudar a que los espermatozoides lleguen a la región útero-tubárica y terminen de capacitarse. Si un espermatozoide no se capacita, no es funcional, no puede fecundar al ovocito, ¿sale? ¿Dónde va a ocurrir la fertilización? En la región istmo-ampular. Entonces, en el oviducto hablamos que hay 3 regiones, una región del istmo, una región del ámpula y el infundíbulo. Este infundíbulo va a estar compuesto a su vez por 2 partes, una que es la fimbria y otro que es el ósteo. Hagan de cuenta que viene el oviducto, de esta parte sería el oviducto, y llega a la parte del infundíbulo. Esta parte de aquí a acá, sería el infundíbulo. El infundíbulo tiene 2 partes. La fimbria son proyecciones filiformes que son como dedos, como tal. Llegan de cuenta que este es el ovario, ¿no? Entonces aquí está el ovario y aquí están las proyecciones, está esa fimbria. Y justamente esa fimbria va a servir para que cache al ovocito. Una vez que se libera el ovocito, sale y la fimbria lo cacha, ¿no? Entonces, lo cacha y va a entrar como en una especie de embudo. A esta especie de embudo se le conoce como ostium. Y en conjunto, el ostium y la fimbria forman el infundíbulo. ¿Sale? ¿Sí queda? Sí, gracias, doctora. De nada. ¿Cómo se escribe? ¿Es ostium? Ajá, así como lo estás Ok, gracias. dando. ¿Sale? Bueno, y ahora vienen las particularidades, que aquí dentro de particularidades lo que tenemos que saber es que en la yegua, a nivel de justamente de la unión útero-tubárica, hay una pequeña proyección, que es músculo también, que es como una papilita, justamente esta papilita. A esta papila se le conoce como papila útero-tubárica, porque está en la unión útero
tuvárica. Acuérdense que al oviducto pues también se le conoce como tubas. Entonces, por eso se le conoce como papila útero-tuvárica, aunque también puede recibir el nombre de papila oviductual. ¿Por qué? Pues porque está en el oviducto, ¿no? Papila oviductual. Y solamente se encuentra en yegua. Hagan de cuenta que en la yegua, esa papila es como estos, los checadores del metro, donde ustedes meten el boleto, los deja pasar, ¿no? Entonces, esa papila oviductual funciona algo así en el caso de la yegua. ¿Qué va a pasar en el caso de la yegua? Vamos a suponer que pasan los espermatozoides, está el ovocito, se da la fecundación, y ese ovocito, en el caso de la yegua, va a empezar a secretar una hormona conocida como prostaglandina E. Esa prostaglandina E va a hacer que al momento, bueno, hagan de cuenta que se da la fecundación. Una vez que ocurre la fecundación, ese ovocito va a terminar de bajar por todo el oviducto hasta llegar al útero, ¿no? En el caso de la yegua, si hubo fecundación, el ovocito va a empezar a liberar prostaglandina E. Y hagan de cuenta que la prostaglandina E es el boleto del metro, ¿no? Si hay fecundación, hay prostaglandina E. Si hay prostaglandina E, va a provocar que se dé una serie de contracciones a este nivel de la papila oviductual, y entonces esa papila oviductual como que se abre, como que se contrae y deja pasar al ovocito fecundado y pasa, ¿sale? ¿Qué pasa si ese ovocito, en el caso de la yegua, no es fecundado? Vamos a suponer que no llegó ningún espermatozoide. Pues ese ovocito, al no ser fecundado, no va a liberar prostaglandina E, no tiene el boleto del metro, entonces va a bajar, pero sorpresa, al momento en que llega aquí con la papila oviductual no pasa, y entonces es reabsorbido por el oviducto, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí, doctora, gracias. Y solo está presente en el caso de la yegua. Si no es fecundado, de alguna manera, como por así decirlo, se desecha. Se reabsorbe, las mismas células del oviducto terminan reabsorbiendo. Ok. Doctora, no se oye. Ya, perdón. Es que les digo que luego pasan aquí y siempre se escucha y pues eso no me va a dejar. Perdónenme tantito. Entonces, acuérdense también otra cosa importante del oviducto, que a nivel de la unión útero-tuvárica, pues aquí decimos que es el reservorio funcional de los espermatozoides. ¿Por qué funcional? Porque aquí van a terminar de capacitarse y quedamos que si espermatozoide que no se capacita, pues no sirve para fecundar. Entonces, el reservorio funcional de espermatozoides es la unión útero-tuvárica. En el caso de la vaca, del cérvix, por ejemplo, de la cerda, pequeños rumiantes, incluso de la yegua, ese cérvix pues puede funcionar como reservorio, pero nada más retiene ahí los espermatozoides, ¿no? Como tal, no es el reservorio funcional, porque el reservorio funcional va a ser a este nivel, donde terminan de capacitarse esos espermatozoides para cumplir con su función, que es fecundar al ovocito.
Entonces, ya llegamos, ya pasamos por todo el oviducto y finalmente llegamos al ovario. El ovario en nuestras especies domésticas pues tiene o está conformado por dos partes, una corteza, que es la parte más externa, y una parte interna que correspondería a la médula. En la médula vamos a tener toda la irrigación, tejido conectivo, y en la parte más externa vamos a tener el tejido germinal, es decir, el tejido que va a dar origen a los gametos. Ahora fíjense, normalmente siempre para hablar de reproducción utilizamos el modelo bovino. En las vacas, en los toros, generalmente es lo que nos guiamos y ya después hacemos o hablamos de las diferencias entre las especies. Entonces, en el caso, aquí viene una diferencia. En el caso de la yegua, más o menos al 7º mes de desarrollo embrionario, hagan de cuenta que el tejido germinal empieza a meterse, la corteza empieza a meterse en la médula, ¿no? Entonces, esa corteza se empieza a meter hacia la médula. Por lo tanto, al momento en que se mete, esta parte de la médula pues se va ensanchando, ¿no? Se va haciendo un poquito más ancha porque el tejido que estaba a la periferia se va metiendo y ahora la parte que era interna va a quedar en la parte externa, queda en esta forma. Entonces, si se dan cuenta, va formando esto, de tal manera que en las yeguas el ovario tiene forma de, ¿qué es esto? ¿Qué se les parece? ¿Como una haba? Una haba, de otra forma, Un riñón. de un riñón. Entonces, en el caso de la yegua decimos que los ovarios son de forma arriñonada. Al momento en que esas estructuras se organizan de esa manera, pues vamos a tener que la médula queda externa y el tejido germinal queda interno, es decir, se invierte la corteza y la médula. Otra cuestión, si se fijan, quedamos que en la mayoría de las especies la corteza tiene el tejido germinal en la periferia, ¿no? Entonces aquí empieza a haber un desarrollo y finalmente hay folículos, esos folículos van a contener al ovocito, se van desarrollando, alcanzan un tamaño tal, llega un momento en que explotan, digámoslo así, para que me entiendan, y liberan al ovocito. En el caso de la yegua, y de acuerdo al desarrollo de esos folículos, pueden explotar o pueden ovular, que es el término correcto, en cualquier parte de la corteza ovárica. En el caso de la yegua, como este tejido germinal queda por dentro, siempre van a ovular por un mismo sitio, conocido como fosa de la ovulación. Es decir, los folículos se desarrollan, alcanzan su tamaño, explotan y se libera el ovocito, pero ese ovocito siempre va a salir por la fosa de ovulación. ¿Sale? En el caso de las otras especies, vean, en el caso de la vaca, pues es una forma ovalada, también le conocen como en forma de almendra. En el caso de la oveja, la cabra, esos ovarios también tienden a ser ovalados, a veces un poquito más redonditos, pero básicamente podríamos decir que es ovalada. En el caso de la yegua, dijimos que queda en forma de riñón, arriñonada. Y en el caso, por ejemplo, de los carnívoros, perra y gata, también es una forma ovalada, solamente que van a estar mucho más pequeñitos. Este es un ovario de gata, son mucho más pequeñitos en forma de frijolito, ¿no? Y en el caso de la cerda, aquí viene una diferencia también. Esos ovarios forman como muchos lóbulos.
Entonces decimos que en el caso de la cerda, los ovarios tienen forma de mora, de racimo de uvas o de morita. Son multilobulados, ¿sale? Ahora, aquí en los ovarios, de acuerdo a la etapa en que se encuentre la hembra del ciclo estral, pues va a haber ciertas estructuras, ¿no? Y esas estructuras en dado momento pueden deformar la estructura normal de un ovario, pero eso sigue siendo totalmente normal. Entonces, dentro de los ovarios vamos a encontrar folículos, cuerpos lúteos, cuerpos albicans. Ahorita lo vamos a ver a más detalle. En el caso de la yegua, en el caso de la perra, de la gata y la cerda, esos ovarios están cubiertos por una bolsa ovárica. También se le conoce como bursa ovárica. En el caso de la yegua, esa bolsa ovárica pues está muy pegadita a esos ovarios, también cubiertos. En el caso de los carnívoros, también presentan esa bolsa ovárica, aunque no están están cubiertos, pero no están tan pegados a los ovarios, ¿sale? Y en la cerda también presenta esa bolsa ovárica. Entonces, ¿qué estructuras quedamos que vamos a encontrar en esos ovarios? Quedamos que el ovario tiene una corteza y una médula. De acuerdo a la etapa del ciclo estral en que se encuentra esa hembra, podemos encontrar folículos primarios. Hagan de cuenta que aquí está un folículo y dentro de ese folículo está un ovocito, ¿no? Entonces tenemos los folículos primarios que ya en un tejido real lo veríamos así. Son estructuras que más o menos se ven como un puntilleo semitransparente. Esos son folículos primarios que no son muy grandes, que incluso no se ven ni al ultrasonido. Conforme va pasando el tiempo, esos folículos van creciendo y forman folículos secundarios o folículos antrales. ¿Qué característica tienen esos folículos? Pues de que empiezan a acumular líquido. Al momento en que acumulan líquido, ese folículo va creciendo, va aumentando de tamaño, y estos ya son los que podemos palpar. Hagan de cuenta como si ustedes palparan un globo lleno de agua, así se siente. Va pasando el tiempo y ese folículo, de todos estos, va a llegar uno que alcance un tamaño, un folículo de Kraft, un tamaño preovulatorio, ¿no? En el caso de las vacas, a los 15, 18 milímetros. En el caso de las yeguas, por ejemplo, pues alcanzan un tamaño de 40 hasta 60 milímetros. Estos ya son folículos preovulatorios. Y aquellos folículos que alcanzan este tamaño son los que van a ovular. Entonces, llega un momento en que ese folículo ya está grande, ya tiene mucho líquido y ¡paz! Explota. Se libera el ovocito, deja salir el ovocito, y hagan de cuenta que ahí queda como una lesión, ¿no? Si es una lesión que se rompe, pues ¿qué va a pasar? Se va a llenar de sangre. Entonces, en esta parte del ovario queda como una depresión y se empieza a llenar de sangre. Y forman lo que se conoce como cuerpo hemorrágico. Y lo veríamos así, como un pequeño chipote, un pequeño hoyito, pero que está lleno de sangre. Se le conoce como cuerpo hemorrágico. Bueno, conforme va pasando el tiempo, ese tejido se reorganiza, las células que están aquí se reorganizan y van a formar otra estructura, que es el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo, hagan de cuenta que es como un chipote que le sale al ovario ahí, ¿no? Es como una donita. Y cuando hay un cuerpo lúteo, al momento que nosotros estemos palpando o haciendo un ultrasonido, pues podemos suponer que esa hembra está ovulando, es decir, está ciclando. ¿Por qué? Porque este cuerpo lúteo pues es el resultado de que hubo una ovulación, es decir, se liberó el ovocito
y me dejó ahí un tejido que se reorganizó y ahora se conoce como cuerpo lúteo. Y entonces, esto me va a decir que la hembra está ciclando. Un folículo no me da información, porque folículos hay durante todo el desarrollo, durante todo el ciclo de la hembra, del ciclo estral. Sin embargo, dado a ciertas concentraciones hormonales, muchos de estos no se desarrollan y se atrofian, desaparecen, ¿no? Pero este sí me va a estar dando información. ¿Por qué? Pues porque me está diciendo que hubo ovulación. Y si hubo ovulación, es que la hembra está ciclando. Después, este tejido también empieza a regresionar, empieza a trecearse, hasta que forma una pequeña cicatriz. Empieza a involucionar hasta formar una pequeña cicatriz y forma lo que se conoce como cuerpos albicans. Aquí no tengo, aquí están, los cuerpos albicans, que son como pequeñas cicatrices que a la palpación se sienten como si fueran pequeñas arenitas o piedritas que están ahí en el ovario y a veces ya ni siquiera se sienten. Me dice Julio, ok. El orden en cómo van apareciendo. Ah, ok, ya entendí. Bueno, como van apareciendo, pues primero son folículos, aunque en un mismo ovario pueden tener ovarios y cuerpos lúteos, si es una especie polítoca, o si son, por ejemplo, los rumiantes que ovulan de 1 a 4, pueden tener todas las estructuras, ¿no? Pero en una vaca, en una yegua, pues generalmente tienen folículos primarios, folículos secundarios, folículo de Kraft, cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo y cuerpos albicans. ¿Sale? ¿Cuánto dura o puede durar un cuerpo lúteo? Ok. Bueno, antes de pasar a la pregunta de su compañero, en el caso de la yegua, la vaca, ovulan, lo normal es que ovulen solamente un folículo, ¿sale? En el caso de cabras, ovejas, pueden llegar a ovular de 1 a 4 folículos. Y en el caso de la cerda, llegan a ovular de 10 hasta 20 folículos, ¿no? Son especies políticas. En el caso de los carnívoros, igual de aproximadamente unos 4 hasta 5 folículos, normalmente y promedio, ¿ok? Ahora, la pregunta de su compañero dice que ¿cuánto puede llegar a durar un cuerpo lúteo? Un cuerpo lúteo va a depender de la especie. En nuestro modelo que siempre manejamos, en el caso de la vaca, en el caso de rumiantes, pequeños rumiantes en general, en el caso de la cerda, dura aproximadamente 12 días, en promedio, 12 días, ¿sale? Después de esos 12 días empieza a morirse ese cuerpo lúteo y empieza a involucionar y se transforma en un cuerpo albicans. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de la gata, la perra, ese cuerpo lúteo puede llegar a durar entre 40, en el caso de la gata, y 60 días en el caso de la perra. Y cuando hay gestación, ese cuerpo lúteo pues dura lo que dure la gestación. ¿Por qué? Porque ese cuerpo lúteo, todas estas estructuras están produciendo hormonas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ese cuerpo lúteo produce progesterona y progesterona es necesaria para que haya una gestación, ¿sale? Hasta aquí me voy a quedar, chicos. ¿Preguntas, dudas?